Continuamos en Torrevieja Radio con nuestra programación habitual y llevábamos días comentando la situación que estábamos viviendo en Torrevieja, también haciendo caso a los comentarios de los oyentes que estaban también muy preocupados por ello. Hemos contactado con la concejal de Sanidad y Salud Pública, Diana Box, quien muy amablemente ha decidido atendernos, además de manera presencial, y la tenemos aquí en los estudios de Torrevieja Radio para abordar el tema de esos incómodos vecinos que estamos teniendo recientemente, que es los mosquitos, que los estamos notando además en gran parte del término municipal, y ayer se lanzaba pues esa noticia en la que el ayuntamiento informaba sobre ese plan de actuación de emergencia y control para erradicar los mosquitos en todo el término municipal. Diana, muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Claudia. ¿Cómo va toda esta gestión? Bueno, pues va al ritmo, ¿no? Que la administración, además, sabéis perfectamente que pues tiene su complejidad, ¿no? Pero lo más importante es que hemos llegado, como ya bien veníamos un poco anunciando, ¿no? Y que el alcalde también en el pleno anterior, semana pasada, también indicó de buscar la resolución y la solución, sobre todo la solución, Claudia. Yo, si me permites, decir, lo primero que tenemos que decir es a todos los ciudadanos que hemos sido siempre conscientes de la situación, que hemos tenido que salvar determinadas tramitaciones para llegar a este punto. Yo entiendo perfectamente que al final la situación de vivir esta plaga, que es muy, muy incómoda, muy estresante para mucha gente, porque no olvidemos que, pues bueno, por suerte o por desgracia hay gente que le pica menos y que en sus zonas hay menos cantidad. También. Pero en Torrevieja tenemos unos espacios muy concretos en los que la eclosión y la aparición de esta plaga pues es masiva, ¿no? Y yo estoy, soy muy consciente de que esas personas lo han pasado muy mal. Sí, sabemos y ellos saben, ¿no?, que a través de los delegados de barrio, de cientos de llamadas que recibo, que siempre hemos intentado estar en contacto preguntando cómo están, cómo va, si ha bajado, etcétera. Y lo que veníamos trabajando, decía, ha sido no de ahora, no es una justificación, Claudia, no es una excusa. El alcalde de esta ciudad y este equipo de gobierno es muy consciente de la problemática que tiene Torrevieja y de lo especial que es en esta plaga. Y es tan claro como que si nos vamos o retrocedemos en el tiempo, cuando este equipo de gobierno en su momento, o el Partido Popular en concreto, quiero decir, gobernaba, tenía un contrato que ya recogía todo lo que ahora carecemos, es decir, un contrato con una cuantía cerca de 100.000 euros. Es decir, ese contrato ya conocía las circunstancias. Evidentemente, ese contrato finalizó, se mantuvo desde el 2017, que se inicia el siguiente contrato con otro equipo de gobierno, y se considera que el contrato tiene que tener otras condiciones. Es decir, estos son circunstancias de gestión, insisto, no es excusar, sino que quiero un poco que la gente sepa que somos conocedores de esta situación. ¿Qué ha ocurrido? Nos hemos encontrado con un contrato, evidentemente, con una cuantía económica muy reducida, que recogía ciertas actuaciones, y que evidentemente la empresa, cuando es adjudicataria y tiene que entrar a trabajar a Torrevieja en septiembre del 2020, tiene que adaptarse a esta ciudad. Esta ciudad tiene, insisto, una particularidad importante, que es nuestra laguna, las lluvias torrenciales que sufrimos. Es decir, todo esto, la empresa se informa, se le dice que todas estas circunstancias ha necesitado un proceso de adaptación, de conocimiento. La empresa, evidentemente, transmite y que cumple con lo que pone en el contrato. O sea, la empresa se da cuenta que no pueden abordar todo lo que aquí se necesita. Mira, esto es muy sencillo, Claudia. La empresa va actuando, entra en el 2020, va haciendo sus actuaciones, nosotros hacemos un seguimiento diario, ¿eh? Es decir, aquí no es entra la empresa, la dejamos y cuando vemos que hay mosquitos nos ponemos a pedir explicaciones. No. Es un trabajo diario que yo hago con el coordinador, que además el técnico está encima del contrato, que nos pasan mensualmente todos los tratamientos, nos pasan el estado, los niveles, todo, etcétera. Hablamos de todas las plagas de Torrevieja. Hablamos de desinfección, de ratización y los dípteros. Es decir, ese seguimiento se ha hecho, la empresa justifica que sus actuaciones son correctas. Evidentemente necesitamos un proceso de tiempo para seguir indicándoles que es
escaso lo que estamos recibiendo al cambio de tratamiento. Es decir, ya es la segunda, en este caso la tercera vez, que ante un episodio de lluvias sufrimos una eclosión que no se controla. Quizás anteriormente hemos tenido menos tiempo, es decir, han intentado o conseguido reducir, que para nosotros ya era demasiado largo el tiempo que se necesitaba para reducir esa eclosión, y en este caso en concreto es que ya nos vamos para 3-4 semanas, Claudia. Sí. Es decir, nosotros somos muy conscientes, sabemos las previsiones que van a haber de lluvia, es decir, no es que nos pille la lluvia y reaccionemos, no. Ante la previsión de que van a llegar las lluvias, se hacen los tratamientos, todos los tratamientos de refuerzo, se revisa y absolutamente todas las zonas que tienen que estar controladas, están controladas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué fallo hay? Falla la capacidad. Es decir, Torrevieja es una ciudad que necesita unos recursos ante unas circunstancias, pues que desgraciadamente con un contrato como el que teníamos no están, a pesar de que la empresa justificara que estaban haciendo el cumplimiento del contrato. Mira, ha sido un ciclo muy costoso, ha sido un trámite, os lo puedo asegurar, donde todos hemos sufrido, pero realmente es que sabíamos que al final teníamos que llegar a este punto, porque al final es demostrar que este contrato no cubría las necesidades de esta ciudad, y tú para eso tienes que tener datos, para eso tienes que seguir justificándole a la empresa que esto no es suficiente y necesitamos más, etcétera, etcétera. Muchas voces, yo he oído pues muchas opiniones, ¿no?, de mucha gente que conoce la tramitación, es decir, que conoce la administración pública, y que creo que ha hecho una transmisión de las formas o de los recursos que se podían tener de una forma errónea, ¿no? Porque aquí lo que menos... Mira, la gente no tiene por qué entender de cómo se tramita, ¿no? La gente, yo entiendo que necesita que tú le soluciones el problema, y te puedo decir que eso es en lo que nos hemos enfocado, absolutamente, hasta llegar al punto donde estamos ahora. Es decir, pero no se puede decir que se haga una modificación cuando la modificación es que ahora mismo ya demostrada por los técnicos para cubrir las necesidades que tiene Torrevieja ante esas circunstancias, que tenemos unas cuantas, pues es más de un 73% del contrato. Y la ley no te lo permite, es decir, lo que contempla el contrato no te permite esa modificación que ya han determinado que sería lo necesario, Claudia. Entonces, yo voy a especular, ves que nosotros nos hemos mantenido, yo creo que cautos, trabajando, evidentemente sabemos perfectamente lo que ha sufrido la gente. Yo no soy ajena, el alcalde no es ajeno, todos los concejales no son ajenos, porque lo que hemos hecho es volcarnos en poder transmitir a la empresa dónde estaba el foco, dónde estaban los problemas, y eso ha sido insuficiente, pero creo que ha llegado el momento en el que las medidas que se han tomado, que es ese plan de emergencia que va paralelo a la resolución de ese contrato, que además tengo que decir que es... tenemos ya la conformidad del contratista, es decir, es que es una realidad, es decir, al final todo esto hay que demostrarlo, ¿no? Es decir, que no es suficiente. Lo que sí que es verdad que en muchas ocasiones no ha quedado claro, porque como bien has comentado, se ha especulado mucho sobre qué estaba pasando y cómo se iba a solventar, ¿vale? Primero decían que es que la empresa no estaba cumpliendo, luego que sí que cumplía, pero no cuenta con los medios necesarios, pero claro, ahora se ha tomado este plan de emergencia. ¿Se va a seguir contando con la empresa anterior y con el plan de emergencia como algo aparte, o directamente se rescinde y se toma? Claudia, mientras estemos en la fase de resolución del contrato, que acabo de indicar que además tenemos la conformidad del contratista, se va a utilizar una empresa que tiene la capacidad. Es decir, que cuenta con los medios. Claro, que cuenta con los medios. Es decir, ahora mismo, ayer se publicó una nota de prensa, es que ahora mismo tenemos unos recursos que son los que necesita Torrevieja cuando aparece esta eclosión. Y es que este contrato de emergencia estará o lo mantendremos hasta que adjudiquemos el siguiente contrato. Además tiene dos planes. Uno, que es la actuación inmediata con todos los medios cuando en Torrevieja recibamos unas lluvias torrenciales, o en concreto es que esto ya es que son los técnicos, la Claudia. Medida que han puesto, según creo recordar, eran 20 litros por metro cuadrado, que no es una cantidad excesiva. No, o sea, pero se va a poner fíjate en marcha. que no es excesiva cuando venimos de recibir 100 litros por metro cuadrado hace escasos 3 semanas. Es decir, imagínate que los técnicos ya han determinado que esa cantidad es suficiente como para que en todo el término de Torrevieja se produzcan pues charcos que son focos larvarios. Claro. Es decir, es que tenemos muchas zonas.
Es que Torrevieja, insisto, tiene una circunstancia que hay que contemplar y que antes se contemplaba y que en el momento del contrato actual no se contemplaba esto. Entonces, esos 20 litros, en cuanto caigan en Torrevieja, superemos o estemos ahí, sacaremos como suelo decir, la artillería a la calle, porque es necesario. Entonces, se contempla una actuación que ahora mismo contiene todos los recursos y que prácticamente cubre las necesidades. 45.000 euros destinados a cuando ocurra esa situación, que es lo que llamamos una situación excepcional que genera en Torrevieja todo lo que estamos viendo. Y hasta que se adjudique el nuevo contrato, que además se está tramitando de urgencia y que además mantendremos durante todo el mes un plan de control. Ese plan de control ya tiene una dotación económica de 12.000 euros o cerca de 15.000 euros, perdón. Cerca de 15.000. Entonces, si sumamos las cantidades y venimos de una situación donde la cantidad económica anual era de 57.000 euros, creo que es fácil dividir entre 12 meses, ¿no? Claro. La capacidad, lo que se había destinado, lo que se consideraba que Torrevieja necesitaba, pues a día de hoy, en este momento, después de toda la tramitación, después de haber hecho las cosas correctamente, se determina que es insuficiente. Es decir, yo creo que eso no elimina, Claudia, todo lo mal que lo ha pasado la gente. Si yo soy muy consciente, mira, mi familia, mi madre vive en Aguas Nuevas. Es decir, soy muy consciente porque lo vivo todos los días cuando voy a visitarla. Y yo tengo animales y convivo y vivo. Y voy a las torretas, y voy a la Torreta Florida. Y me paseo durante las horas que sé que además hay la eclosión y se mueven los mosquitos. Porque al final ya no es que te hagas una experta, pero conoces y quieres conocer. Y tienes que saber qué es lo que tienes entre las manos. Y conozco las zonas, los balcones, la siesta, es decir, tengo muy claro cuál es la situación y lo que ha pasado la gente y lo que ha vivido la gente. Es que no hemos podido ir a los parques, es que nuestros niños, claro que sí, hemos tenido problemas. Todo esto necesitábamos ordenar claramente la situación y poner encima de la mesa que esto era insufrible. Y ahora estamos en el momento en que todo esto se ha recogido y estamos trabajando ya en un nuevo contrato, insisto, que recogerá las necesidades de Torrevieja. Ante todo, pedir disculpas porque la ciudadanía no es responsable de esto. La gente quiere que los que estamos a cargo de cada una de nuestras concejalías, y en este caso yo soy responsable de sanidad, solucionemos el problema. Y eso es lo que quizás nos hubiera gustado antes, hemos hecho, y que a partir de este momento, desde el lunes, ya estamos viendo que esto ya ha bajado mucho. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, Claudia. Bueno, es de valorar esa frase, ¿no? De pedir disculpas a la ciudadanía, que son quienes se ven afectados. Y entrando en esta materia, Diana, sí que me gustaría saber, porque como también he comentado al principio de la entrevista, se ha especulado mucho, y hemos visto incluso desde los grupos de la oposición, les hemos visto muy críticos, como que han levantado ese hacha de guerra, y me gustaría saber si en algún momento se han puesto en contacto directo con tu concejalía para abordar o para dar alguna idea o solución al problema. Mira, no, la respuesta es no. Es decir, eso no puedo mentir porque es no. Veis que somos un equipo que trabaja, ¿no? Es decir, que al final intentamos, nuestro objetivo principal es ir solucionando, ¿no? Es decir, y no mirar atrás. Es decir, solucionar, buscar recursos, mejorar. Y esa es nuestra filosofía y de ahí no nos desviaremos, ¿no? Pero llega un momento, Claudia, en que yo cuando oigo determinadas declaraciones, como tú bien has dicho, ¿no? De todo lo que se debe de hacer. Es decir, el señor Samper, pues bueno, ha presentado una moción, evidentemente todo lo que pueda ayudar es positivo, pues con plantar plantas, determinadas especies me parece muy bien. Sí, todo eso está muy bien, pero ante la situación que tenemos no es la solución real, ¿no? Es decir, no es la solución que necesitamos. Pero a mí sí que me hubiera gustado que alguno de los que se ha manifestado, ¿no? Y ha hecho declaraciones de que esta situación y que debemos, me hubiera llamado y me hubiera dicho, Diana, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, ¿dónde está el problema? ¿Qué actuaciones se están llevando? Porque han llegado a decir que no se estaban haciendo los refuerzos. Han llegado un poco también a decir que no se estaban haciendo tratamientos, que se actuaba después de las lluvias. Yo tengo que decir, es incierto. Ahora, ¿que no ha funcionado y que no ha sido correcto por lo que hemos hablado anteriormente? Totalmente. Pero sí se han hecho. Pero nadie ha venido
a preguntarme cuál es la problemática, en qué podemos ayudar, qué es lo que podemos trasladar, porque entre otras cosas, Claudia, yo creo que cuando uno sabe perfectamente que es parte responsable de esto, creo que lo más digno es sumarse a ayudar, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que esto no se gestionó bien, vamos a intentar, pues bueno, aportar y ayudar. Todo lo que no sea eso, y encima creo que no dando los datos correctos, pues no me parece positivo, ¿no? Pero bueno, insisto que nuestro camino no es esa oposición, no es el estar dando explicaciones continuas, sino buscar soluciones, que creo que es lo que hemos hecho, ¿no? Insisto, quizás nos hubiera gustado que hubiera sido mucho antes, sin duda, pero no nos vamos a detener. Y yo le sumaría a todas estas personas, ¿no? A la oposición que quiere saber, porque luego oímos y escuchamos pleno tras pleno que quieren sumarse, que quieren apoyar, que quieren participar. Sí. Pues señores, yo tengo el teléfono abierto 24 horas al día y lo único que tienen que hacer es llamarme y decirme en qué te puedo ayudar y en qué necesitas que te colabore, en transmisión de información, en ayudar a que podamos también, porque sí que es verdad que tenemos que transmitir también que hemos ayudado desde la parte del ayuntamiento. Hemos hablado con los administradores, hemos hablado con los propietarios, les hemos indicado que esas piscinas estén tratadas, que los solares estén atendidos. Es decir, todo ese trabajo de campo ha estado también paralelo a la actuación de la empresa, ¿no? Es decir, hemos estado en constante comunicación con todos aquellos que han querido sumarse a que todo esto se pueda solucionar o mermar. Pues yo les digo que esa es, para mí, la línea correcta, donde si realmente nos preocupamos por los ciudadanos es el camino que tenemos que elegir. Todo lo demás yo creo que es no favorecer y no ayudar. Entonces, bueno, pero cada uno es libre de actuar como quiera. Bueno, eso desde el ámbito político y de oposición, pero también muy importante recalcar lo que acabas de mencionar en referencia a la actuación ya vecinal. Es decir, nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad y es no incentivar o que nuestras casas, en este caso, o comunidades, no sean un foco, que también se están dando esos casos. Sí, totalmente. Además, hacían hincapié en una ordenanza. Mira, hay una ordenanza que ya recoge el que cada propiedad tiene que estar atendida, ¿no? Yo creo que si todo el mundo somos, es decir, capaces, desde la lógica nos dice que mi propiedad tiene que estar en condiciones. Si estoy viviendo en ella, pues evidentemente yo no puedo entrar en una propiedad privada a fumigar, eso lo entendemos todos, ¿no? Entonces, si todos somos responsables de nuestra responsabilidad de aportación en ese sentido, pues perfecto. Y las que no están, pues vamos a gestionar de alguna manera cómo podemos ayudar a ese vecino que está aquí en Torrevieja 6 meses y otros 6 meses no. Pues hemos llegado a entablar relación con otros vecinos que han solicitado a sus vecinos el tratamiento, es decir, los mecanismos están. Entonces, esa responsabilidad, Claudia, la estamos trabajando. Es verdad que le hemos pedido también a la empresa en su momento que hiciera campaña junto con nosotros de consejos, de saber, de cómo la gente tiene que atender sus plantas, sus macetas, sus piscinas, todo, absolutamente todo. Porque dentro de una propiedad privada, tú sabes que cada uno tiene lo que tiene, ¿no? De unos tienen sus jardines, otros tienen sus huertos, otros tienen 1000 historias. Entonces, toda esa suma de circunstancias y de responsabilidades individuales también la hemos trabajado. Lentamente, poco a poco, yo estoy convencida de que todo el mundo entenderá que eso favorece, ¿no? Venimos de una pandemia donde sabíamos que todo lo que hiciéramos individualmente favorecía al colectivo, ¿no? Pues esto es una situación más, ¿no? Y luego ya meteríamos 1000 historias, pero ya te digo, la concienciación está y a partir de ahora trabajaremos, es decir, en esa línea de forma más insistentemente. Bueno, a partir de ahora tenemos esos nuevos medios, esas mejoras considerables como el cañón Stream, un cañón de tifones, 2 equipos de herbicidas y también un equipo exclusivo destinado a parques y jardines, que son zonas bastante afectadas también. Sí, no te puedes imaginar es doloroso, ¿no? Y saber que todo el mundo, mayores, pequeños, todos, ¿no? Que no podamos estar en uno de nuestros parques tranquilamente, ¿no? Y eso te puedo asegurar que también ha sido una gran preocupación, con lo cual pues hemos determinado que tiene que haber un equipo pendiente de esa zona y ya está actuando, es decir, está todo en marcha. Yo pido a la gente que ya sé que ha tenido mucha paciencia, pero confianza en que esto va a ir mejorando y lo más importante, que cuando vuelva a ocurrir tenemos que erradicarlo, porque volverá a llover, Claudia, volveremos a tener lluvias torrenciales. Necesitamos también esas lluvias. Y si tenemos que... eso va a suceder, si mosquitos hemos tenido siempre. ¿Cuál es la clave aquí? Que en vez de estar 3 semanas padeciendo esta eclosión,
porque va a estar, sean 2 días. Que estemos preparados, mejor preparados. Diana, poco más que añadir. Sí que es verdad que, bueno, damos las gracias. También comentar que hemos recibido de muchos oyentes preguntas, cuestiones que hemos ido lanzando, que directamente has contestado sin que haga falta que lo digamos aquí. Muchos de ellos me hacían llegar que el alcalde también fue preguntado por redes sociales, nos decían que les había contestado personalmente, que estabais intentando llegar a todos esos puntos afectados, y muchos de ellos también lo agradecen, para dejar constancia de que así ha sido. Obviamente hay un problema, que ya se está luchando contra él, vamos a intentar que la solución sea lo más próxima posible y satisfactoria para todos. Yo tengo que decir que agradecemos todos, en nombre del alcalde, este equipo, porque ya te digo, no soy solo yo, es decir, mis compañeros han estado muy pendientes, trasladándome además pues el día a día de los ciudadanos que contactaban con ellos, ¿no? Y te puedo asegurar que la ayuda de toda la gente que nos ha trasladado situaciones que son muy complicadas, momentos de zonas muy conflictivas, y eso ha ayudado, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Que todos sepamos que ese pequeño granito de arena y la gran responsabilidad nuestra, Claudia, eso es imprescindible, que la gente tenga claro que somos responsables y que además asumimos y que actuamos. Entonces, agradecer a la gente la paciencia y su colaboración, y bueno, que sigan utilizando nuestras redes sociales, que no tengan ningún inconveniente en llamarnos porque lo hacen y saben que son atendidos, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver si conseguimos ya por fin arreglar este problema que viene de largo, ¿no? Y que hay que tomárselo en serio. Cuando uno hace un contrato de esta responsabilidad, ¿no? Porque insisto, plagas de nuestra ciudad, todo lo que significa los tratamientos de rehabilitación de nuestra ciudad, yo creo que es un tema lo suficientemente serio como para tenerlo muy presente a la hora de redactar un contrato. Pues con eso nos vamos a quedar, Diana. Te doy nuevamente las gracias por estar aquí y espero volver a verte muy pronto en los estudios de Torrevieja Radio. Muchas gracias, Claudia, y como siempre, que nos dejéis expresarnos y contar y llegar a la gente. Un placer.